Bien, antes de tomar su lugar, le invito a que salude a algún hermano que tiene a su lado, por favor. Le diga buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿ya nos saludamos? Bueno, el día de hoy me gustaría hacer continuación al último tema del que se ha hablado en esta serie. ¿Alguien sabe cuál es ese tema? ¿O cuál fue el último tema del que se habló la reunión pasada? A ver, ¿cuál fue, hermano Julio? La dinámica de la tentación. Es lo que nos habló Ana Yancy el domingo pasado en la tarde. Y hoy vamos a hacer una continuación de estos, porque vamos a ser honestos. ¿Quién de aquí ha sido tentado? Todos, ¿verdad? Todos hemos sido tentados alguna vez en alguna cosa, tal vez en cosas diferentes, pero todos hemos sido tentados. Sin embargo, me gustaría que me acompañaran a 1 de Corintios 10:13. El que lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Alguien lo tiene? 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que puedan soportar. Amén. Miren, vamos a leer otra versión que creo que está más clara para que podamos comprenderla. Vamos a leer todos juntos. Dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Amén. Este versículo nos recuerda primeramente que nuestra tentación no es única. Muchas veces cuando caemos en alguna tentación decimos: ay, es que esto me pasa a mí y no le pasó a nadie más. Es que es muy difícil para mí. Pero déjeme decirle que pues todos los demás también somos humanos y también tenemos tentaciones y luchas así como todos. Y muchas veces podemos caer, pero también este versículo nos recuerda que Dios no permite que suframos más de lo que podemos resistir o vencer y que Él mismo nos mostrará cómo vencer esta tentación. Es por eso que este tema se llama ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo se llama? Ok. Quiero aclarar que Dios no tienta a nadie. Como nos dice Santiago, Él permite la tentación, pero eso no quiere decir que Él nos va a decir: mira, haz esto. El que hace eso, ¿quién es? ¿Quién? Exactamente. Y un ejemplo de esto lo vemos en Job 1, del 11 al 12. Acompáñenme, por favor. Job 1, del 11 al 12. ¿Lo leemos? Dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Así como Dios puso límites a Satanás con la vida de Job, lo hace con nosotros. La palabra de Dios en el mismo libro de Job dice que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios,
y aborrecedor del mal. Imagínense, Dios mismo era el que decía que Job era un varón perfecto. Entonces, si era un varón perfecto que era temeroso de Dios, obviamente Dios sabía que Job no iba a hacer nada en contra de lo que Dios le había mandado. Asimismo sabía los límites y es por eso que daba permiso pero no es él el que tentaba a Job. Entonces, si Dios conocía los límites de Job, también conoce los de nosotros. También conoce nuestras debilidades, también conoce nuestras flaquezas, pero asimismo conoce en lo que somos buenos, conoce nuestros talentos y conoce cuánto lo amamos. Además, tenemos una ventaja que Job no tenía. ¿Y qué creen que es? ¿O quién creen que es? ¿Quién? El Espíritu Santo. Job no tenía el Espíritu Santo, pero nosotros sí lo tenemos. Bueno, a continuación vamos a ver unos puntos que nos ayudarán a vencer la tentación. Así que les recomiendo que tomen nota. El primer punto, o lo primero que debemos de tener en cuenta para vencer la tentación, ¿qué es? Léalo, por favor. Exactamente. El enemigo es astuto y puede engañarnos. Esto lo dice la Biblia en 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otra traducción, para que nos sea más claro, dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Este versículo lo dice Pablo a los discípulos corintios y nos recuerda que el enemigo astutamente engañó a Eva. Ahí dice. Entonces, si engañó a Eva astutamente, desafortunadamente también nos puede engañar a nosotros. Y como le engañó, pues introdujo el pecado al mundo. La tentación viene disimuladamente porque el diablo actúa con una inteligencia y sagacidad infernal, que es usada con el único propósito de que nosotros caigamos y no seamos parte del reino de Dios. El enemigo es astuto y puede usar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestras debilidades, nuestro carácter incluso. Nos pone cosas así poco a poquito. No sé si les ha pasado que un día primero usted va manejando y se le mete a alguien, ya después llega usted tarde, viene acá, le orina un perro y usted ya anda bien enojado y llega alguien y le empieza a decir de cosas y ella cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque viene poco a poquito. Primero uno lo hace enojar, después el otro, y después el otro, y después el otro, y después el otro, hasta que uno explota y uno no se dio cuenta. Pero poco a poco eso se va acumulando y es así como el enemigo trabaja, disimuladamente, poco a poco va siendo paciente hasta que nosotros caigamos. Por lo que debemos tener en cuenta, siempre debemos de tener en cuenta que somos humanos y por más inteligentes que seamos y por muy sabios que seamos o que nos creamos, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios para no dejarnos engañar por el enemigo, porque nosotros no podemos solos contra la tentación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que el enemigo es astuto y puede engañarnos. Lo segundo que debemos de tener en cuenta es que el pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Alguien que pueda buscar Romanos 6:14, por favor. Romanos 6:14. El que lo tenga lo puede leer.
Amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una promesa de victoria. Esta es una promesa que solamente a los hijos de Dios se nos es dada. No dice que el pecado no va a estar presente. El pecado sigue presente, desafortunadamente. Eso solamente va a pasar cuando nosotros resucitemos en gloria y ya no haya pecado en nosotros. Pero mientras sigamos siendo humanos, va a haber pecado. La ventaja aquí es que como hijos de Dios, ese pecado no va a tener ningún poder sobre nosotros. Como hijos de Dios, el pecado no tiene fuerza ni autoridad porque Cristo completó la obra en la cruz del Calvario. Amén. Prácticamente debemos de reconocer que el pecado existe, pero no manda sobre nosotros. Debemos de confiar en lo que Jesús hizo y vivir bajo la gracia y usar la autoridad que Él nos ha dado para resistir al pecado y a las mentiras que el enemigo quiera traer a nosotros. Entonces, si el enemigo quiere venir a decirnos tal o cual pecado tiene control sobre ti, que te quiera venir a decir, Kevin, tú no puedes dejar la coca te llama, la coca viene a ti, ¿no? O alguna otra cosa. Tú no puedes dejar el alcohol, tú no puedes dejar esto te controla, esto es tuyo, no, porque somos hijos de Dios y tenemos toda la autoridad para decirle al enemigo, eres un mentiroso, porque soy hijo de Dios y eso no tiene el control sobre mí. Amén. Bueno, el tercer punto, o lo tercero que debemos de tener en cuenta para vencer a la tentación es identificar las voces engañosas. Muchas veces la tentación empieza con una voz en nuestra cabeza, una voz así muy pequeña, ¿no? De que, por ejemplo, vamos a la tienda, cuando somos niños creo que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Vamos a la tienda, nos mandan por tal cosa y nosotros vemos unas sabritas, vemos una coca, algo así. Y si le digo a mi mamá que no había y me compro una coca, así empieza esa vocecita en nuestra cabeza, ¿sí o no? Y muchas veces esa vocecita era tan fuerte que uno iba y se acercaba cada vez más ahí donde estaban las sabritas y se quedaba viendo y así. Y la voz, hazlo, agarra las sabritas, no había lo que te dijo tu mamá. Y a veces sí lo hacíamos, ¿sí o no? No me digan que no, porque yo sé que muchos sí lo habían hecho, ¿eh? Las maquinitas también, en eso se gastaba uno el cambio. ¿Pero por qué? Porque eso empezaba con una vocecita chiquita que te decía, agarra el cambio. Y así empieza también cuando somos adultos, con una pequeña voz. Estas voces nos distraen de lo que Dios quiere decirnos. No provienen de Dios, obviamente, sino de quién provienen, del enemigo. Su propósito es hacernos caer en la tentación, la cual se presenta de una manera gradual, como decía hace rato. Poco a poco se va presentando. Y al permitir que estas voces entren a nuestra vida, que nosotros digamos, sí, cierto, le voy a decir que no. Poco a poco eso se va a ir haciendo más grande, se va a ir haciendo más grande hasta que nosotros totalmente le hacemos caso a esas voces de que, pues siempre que me manden a comprar, siempre no va a haber y yo me voy a comprar lo que yo quiera. Y eso es lo que muchas veces pasa y por eso muchas personas se han convertido en ladrones. ¿Por qué? Porque desde pequeños empezaron a robar, porque le fueron haciendo caso a esa voz y muchas veces eso pasa con el alcoholismo, muchas veces eso pasa con la drogadicción, con otras cosas. Poco a poco tú te vas introduciendo y le vas haciendo caso a esa voz hasta que te das cuenta que estás totalmente metido en eso. Entonces, es en ese momento que nosotros le debemos de pedir a Dios discernimiento. El discernimiento es, ¿qué es? Exactamente. Además debemos de buscar cristianos maduros en la fe que nos ayuden a discernir, es decir, debemos de buscar una confirmación. En Mateo 26:41
Lo leemos aquí arriba, por favor. ¿Qué dice? Ok. Los discípulos no siguieron este consejo. Este consejo Jesús lo dio cuando estaba a unas horas prácticamente de ser llevado ante los sacerdotes. Y le dio este consejo a los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? Se durmieron. Y como consecuencia de esto, Pedro cortó una oreja. Yo me pregunto, o háganse la pregunta a ustedes, ¿qué hubiera pasado si Pedro no se hubiera dormido y hubiera velado y hubiera orado? ¿Creen que hubiera cortado la oreja al soldado romano? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hubiera estado en paz. ¿Por qué otra cosa? Porque hubiera escuchado. Bueno, el Espíritu Santo todavía no descendía, pero estaría conectado con Cristo. Entonces, podían haber sido ignoradas esas voces si él hubiera velado y orado. Y Jesús sabía que Pedro fallaría. Jesús sabía que todos los discípulos se iban a quedar bien dormidos ahí roncando en el monte. Pero aún así, Jesús les alentó a velar y a orar. Por velar, les dijo que usaran los medios que tenían a su alcance. Y al agregar orar, les recordó que necesitaban la ayuda de Dios, la cual se obtiene mediante la oración. ¿Mediante qué? Mediante la oración. Lo que le quiero decir, hermano, es que el discernimiento no viene de que un día le voy a decir a Dios, Dios, dame discernimiento, y al otro día ya voy a saber todo lo que es del diablo y lo que es de Dios. No. El discernimiento viene a través de que nosotros tengamos una relación con Cristo a través de la oración. Y cuando nosotros tengamos esa relación, vamos a conocer tan bien la voz de Dios que vamos a saber cuál sí es su voz y cuál no es la suya. Usted con su familia, sí o no, no me dejará mentir, que escucha a lo lejos una risa y ya sabe de quién es. Por ejemplo, escuchamos a la hermana Alicia por allá lejos y uno dice, esa es la hermana Alicia, ahí está. ¿Sí o no? Asimismo, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, vamos a saber cuándo es su voz y cuando esa voz viene de parte de Él y cuando no. Amén. Bueno, entonces cuando nosotros sepamos hacer, vamos a decirle a Satanás cuando quiera venir con esas voces, cállate, apártate de mí porque tú no tienes autoridad sobre mí. Esas voces que están viniendo a mí no son de parte de Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es este punto? El tercero, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Identificar las voces engañosas. El cuarto punto, ¿cuál es? Puede haber ataques directos. Algunas veces en las que caemos en una tentación constante con la que nunca habíamos luchado, porque hay veces en las que nosotros tenemos como algo ya que nos hace caer, desde que estamos chiquitos, ¿no? Pero hay cosas que son nuevas. Y es ahí cuando también entra el discernimiento, hermanos. Debemos de distinguir si eso es por nuestra carne, por lo que somos, por lo que nos gusta, o si es un ataque directo del enemigo y no es una simple tentación. También debemos de buscar una confirmación con algún líder, algún mentor que nos ayude con esta tentación. Y quiero que me acompañe, por favor, a Efesios 6, del 11 en adelante. Amén. ¿Alguien que lo lea, por favor?
Amén. Es aquí cuando debemos de no sentirnos culpables, porque es el enemigo el que está poniendo su pie para que nosotros caigamos y tropecemos. Y en vez de sentirnos culpables, cuando nosotros sepamos que es el enemigo haciendo un ataque directo, debemos de oponernos agresivamente. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez a ustedes les metieron el pie cuando iban caminando? Sí. ¿Y qué pasó después de que les metieran el pie intencionalmente? ¿Qué pasó? Díganlo sin pena. Se agarraron a golpes. Se agarraron a golpes. Yo sé que sí, yo sé que sí. Es exactamente lo que debemos de hacer con el enemigo, porque cuando nos hace un ataque directo, es como si nos estuviera metiendo el pie cuando nosotros vamos caminando hacia lo que Dios quiere. Y así como usted se peleó con esa persona que le metió el pie y se enojó porque le metió el pie, así nosotros debemos de enojarnos con el diablo, porque él fue el que nos metió el pie, y decirle: tú no vas a estorbar en mi camino. Y aventarnos agresivamente a eso, porque Él quiere detenernos. Él sabe que si usted y yo nos ponemos y caminamos hacia lo que Dios quiere, vamos a ser peligrosos para Él, y por eso nos quiere hacer caer. Amén. ¿En qué punto vamos? El 4. Entonces, ¿cuál sigue? El 5. El quinto punto es: debemos de aprender a manejar nuestra espada. Una de las partes de la armadura de Dios que nos menciona Efesios es la espada. Ahí en donde estábamos en Efesios 6, pero en el versículo 17, nos dice, ¿quién lo tiene? La espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Cuántos traen su espada? A ver, levántela. Está bien. Unos sí, otros no, pero bueno. Esa es nuestra espada. La espada que Dios nos ha dado. Y esa espada, con esa espada nosotros podemos usar para vencer la tentación. La idea es que el Espíritu nos proporciona esta espada, y esta espada es su palabra. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no nos dio solamente las Escrituras, no nos dijo: aquí está tu Biblia y ya, arréglatelas como puedas. No hizo nada más eso, sino que también hace que esas palabras cobren vida para nosotros y que nosotros podamos aplicarlas. Y nos equipa con el golpe correcto de la espada en el momento adecuado. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, y nosotros la leemos realmente porque queremos, no porque nos obligan, esta se va a quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, en el momento en el que nosotros la necesitemos, nos las va a traer a la memoria. Y ese versículo, esa palabra va a ser el apoyo, la ayuda para que nosotros podamos creer y defendernos contra el enemigo. ¿A alguien le ha pasado eso? Creo que a muy pocos. Bueno, Jesús usó las Escrituras para combatir la tentación de Satanás. No utilizó algo que nosotros no podamos usar. No podemos decir: ay, es que es Jesús el Hijo de Dios y Él puede todo, y como yo soy un simple mortal humano, pues no puedo. Porque Él usó las Escrituras. Y además la palabra de Dios dice que fue 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces también tenía debilidades humanas, por así decirlo. Pero ¿qué usó? Las Escrituras, la palabra. Usó estas cosas lleno del Espíritu Santo y no recurrió a cosas que nosotros no tengamos. Así que debemos de resistir la tentación de la misma manera que Él hizo, respondiendo a las palabras que nos
dice Satanás con la palabra de Dios. Muchas veces Satanás viene y te dice, mira, tú no vales. Tú no vales, tú eres esto, tú eres aquello, ¿para qué vienes si te la pasaste pecando toda la semana? Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos compró a precio de sangre, que Él ha lavado nuestros pecados, que Él nos ha limpiado y nos ha comprado. Amén. Y es así como le debemos de responder al enemigo. Tú dices esto, pero la palabra de Dios, o como dijo Jesús, escrito está, yo soy hijo de Dios y soy comprado a precio de sangre. Amén. Si ignoramos la palabra de Dios, estamos mal armados. ¿De qué sirve que nosotros le demos una espada a alguien que no sabe usarla? Imagínense que estamos todos en guerra, que realmente estamos en guerra, pero digamos que estamos en una guerra física aquí. ¿Cuántos saben usar una espada de verdad? Nadie, ¿verdad? Entonces, si cada uno de nosotros tiene una espada, pero si no la sabemos usar, nos van a todos, la verdad. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros no usamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aprender a manejar nuestra espada, nuestra Biblia, la palabra que Dios nos ha dejado. Amén. El sexto punto, ¿lo pueden leer, por favor? No debemos de vacilar frente a la tentación. Una de las señales de un cristiano que no está bien plantado en el Señor es que tiene un carácter inconstante. Es que dice, y perdónenme si les cae la piedra, pero es que dice, ay, hoy no quiero ir, no voy. Pero ya después dice, no, pues hoy está soleado, está bonito, pues sí voy. Y después dice, ay no, es que va a jugar el América, no voy a ir. Después dice, ay, pues estoy bien aburrido en mi casa, sí voy. Después dice, ay, es que me duele la panza, no voy a ir. Pero después, como ya le duele mucho la panza, pastor, ore por mí, por favor, porque siento que me voy a morir porque me duele mucho la panza. Es un cristiano de carácter inconstante, alguien que realmente como que no ama a Dios. ¿Y sabe qué? Si tenemos un carácter inconstante, seremos vulnerables a ataques del enemigo. Porque si somos así, hermano, vamos a caer más fácil en la tentación. Y después ahí andamos llorando. Porque creo que esto es algo que en algún momento nos ha pasado a todos. Ahí andamos llorando de, ay, pastor, es que yo no sé por qué no puedo salir de esto, es que no sé por qué no puedo salir del otro. Y nos dice nuestro pastor, nuestro líder, nuestro mentor, y vienes a las reuniones y oras y lees la Biblia y no intercambias nada de lo que es importante, como lo dice en el discipulado, por cualquier cosa, y nosotros es que es el enemigo de seguro el que no me deja. Y le echamos la culpa al diablo. ¿Para qué se mete a diablo? Y pues sí, pero es que también nosotros no somos constantes en nuestra búsqueda y en nuestro amor por Dios. Si tenemos un carácter inconstante, seremos vulnerables y por lo tanto en nuestra mente pueden formarse fortalezas. O sea, cualquier cosa que nos digan allá afuera o en cualquier otro lugar, la vamos a creer, porque no nos reunimos y no sabemos realmente lo que dice la palabra de Dios, porque ni siquiera la leemos. Y vamos a creer lo que cualquier persona nos diga. Y se crean esas fortalezas, y aunque el piso sea café, pero alguien nos dijo que es rosa, nosotros vamos, no, es que es rosa, y el otro, no, que es café, no, es rosa. Y ahí vamos a estar y seremos vulnerables a la tentación. Quiero que me acompañe, por favor, a Santiago 1:8.
Amén. ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces eso quiere decir que no solamente aquí en la iglesia o en lo de Dios, sino que también en el trabajo, en la escuela, en lo que sea. ¿A quién no le choca esa persona que te dice, sí, cuenta conmigo, ahí está, no, sí, cuenta conmigo, yo ahí voy a estar? Y ya después tú le hablas y le dices, oye, es que te necesito para esto y para el otro, y te dice, ay, fíjate que no voy a poder porque me salió un compromiso. Y ya después vemos en el estado de WhatsApp que el compromiso era unas albercas o estar en la playa o alguna otra cosa, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Y cómo nos sentimos? Nos enojamos muchas veces, ¿no? Nos molesta trabajar con ese tipo de personas. ¿Y sabe qué? Que lo feo es para esas personas porque muchas veces no van a lograr nada. Y eso pasa también aquí. La tentación los va a llevar cada vez más lejos porque no están firmes en la palabra de Dios. Es por esto que el punto anterior es tan importante, porque nosotros debemos de conocer la palabra de Dios para que no vacilemos, porque aunque venga el viento y nos quiera mover, porque aunque venga tal persona y nos diga, es que aquí está mal, porque acá, pero tú ya sabes lo que dice la palabra de Dios, le vas a decir no. La palabra de Dios dice esto. Y así la tentación no nos va a mover. Es por eso que nosotros debemos de saber lo que dice la palabra de Dios, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. ¿Qué punto sigue? El 7. ¿Cuál es el séptimo punto? No dejarnos impresionar por el mundo. Algo de lo que debemos de tener cuidado es eso. Porque ¿saben quién se dejó impresionar primeramente? Eva. La palabra de Dios dice que el árbol era bueno y agradable ante los ojos. Bueno y agradable ante los ojos. Sin embargo, las consecuencias de comer este fruto del árbol fue que el pecado se introdujera en la humanidad y miren cómo estamos. No estamos muy bien, que digamos, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que pasa, muchas personas están luchando en este mismo problema. Muchos están paralizados por su pecado y no dejan de pensar en ese pecado. O a veces dicen, no voy a hacerlo. Pero cuando vemos a alguien haciendo eso, nos quedamos así de, ay, ojalá yo pudiera hacerlo. Y creo que eso es algo también que nos ha pasado a todos, o a la mayoría. Porque nosotros decimos, ay, es que ya soy cristiano, ya no lo voy a hacer, pero por dentro estamos, ay, cómo quisiera no estar aquí para poder hacer eso. Y déjeme decirle que eso es mucho peor que nosotros practicáramos eso abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque solamente estamos aparentando ante los demás que realmente amamos a Dios, pero la realidad es que no hemos dejado eso. Y no estoy condenando, no estoy diciendo, ay, se va a ir al infierno. No. Sino que es diferente, nosotros debemos de tener cuidado. Hay veces que sí nosotros luchamos con un pecado, con una tentación, y hay veces que viene sin querer a nosotros. Y ahí es cuando nosotros vamos y le pedimos perdón a Dios. Pero esto es diferente. Es cuando nosotros aparentamos ser cristianos. Pero de todas maneras no queremos soltar esa tentación, no queremos soltar eso, no se lo queremos dar a Dios. Y aunque venimos aquí a la iglesia y aunque venimos y aplaudimos, no queremos dejar eso. Y estamos viendo lo que el mundo nos ofrece. Pero algo que puede servirnos para no dejarnos impresionar por el mundo es recordar que muy pronto se cumplirá la voluntad eterna y todo lo que es temporario no importará más. Todo lo que nos obsesiona del mundo y todo lo que decimos, eso está padrísimo, eso yo no me lo voy a perder.
Todo eso se va a acabar. Nada de eso va a durar. Vemos cada vez, desafortunadamente, cómo estuvieron los calores hace unos días. Bien bonitos, ¿verdad? Y ahorita los aguaceros, ¿cómo han estado? Preciosos. Eso quiere decir algo. Jesús está cada vez más cerca. Vemos guerras cada vez más. En Mateo 24 nos dice que se oirían rumores de guerra, se oirían muchas cosas. Habría pestes, habría hambre, habría muchas cosas, habría escasez de agua, que es lo que está empezando a ver. Pero lo que dice es que habría un clamor y sería conocido su nombre en toda la tierra. ¿Y sabe cómo se llama eso? Avivamiento. Y es lo que estamos predicando en esta serie, avivamiento. Entonces, si ya estamos viendo que hay tantas cosas en el mundo y también ya estamos viendo un avivamiento, ¿quién lo está viendo? ¿Quién está viendo el despertar de las personas? Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya está más cerca la venida de Cristo. Entonces, si ya está más cerca la venida de Cristo, todo lo que nosotros queremos ganar en este mundo se va a acabar, se va a ir. Eso no quiere decir, hermano, que no siga trabajando, no quiere decir, jóvenes, que no sigan estudiando, sí, háganlo, por favor. Pero lo que me refiero es que no nos vamos a obsesionar con esas cosas, no nos vamos a afanar con esas cosas. Quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Juan 2, 15, 17. Lo vamos a leer aquí enfrente, por favor. Dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. El 16. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Versículo 17. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Amén. Esto es algo que debemos de tener presente. El que hace lo que Dios manda vive para siempre. No estoy diciendo que es malo que tengamos cosas bonitas, no estoy diciendo que es malo pues que se arregle. Claro que no, pero no vamos a obsesionarnos con eso. No vamos a mirar el mundo, no vamos a mirar esa tentación como es lo mejor que me pueda pasar. Porque déjeme decirle que si viene Cristo y nosotros seguimos mirando esa tentación, no vamos a ser contados con Él. Y esto es para todos, porque en algún momento a todos nos puede pasar. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuál es? ¿A quién le gusta asumir la responsabilidad de sus acciones, sean buenas o sean malas? ¿A quién le gusta? Creo que a nadie, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo vemos desde que estamos chiquitos. No sé, los que tienen hermanos, primos, lo que sea de su edad, que estaban jugando y un día rompían algo, ¿y qué pasaba? Todos corrían a esconderse, ¿sí o no? Y si cachaban a alguien, se echaban la culpa entre todos, nada más se echaban la bolita, decían, no, es que fue él porque él me empujó, y decían, no, fue ella porque ella me jaló la oreja y entonces yo levanté la pierna y tiré el jarrón, o tiré esto. ¿Sí o no nos ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. No me dejen solita. A todos nos ha pasado. Y esto lo vemos desde el principio. Lo vemos en Adán y Eva. Cuando ellos caen, Adán dice, no, pues es que fue Eva. Y Eva dice, no, pues es que fue la serpiente.
Es lo mismo que hacíamos cuando estábamos chiquitos, ¿no? Y de grandes también, sí es cierto. Muchas veces de grandes no nos gusta asumir la responsabilidad. Y es peor porque pues como ya uno es ciudadano legal, pues a veces es peor. Esto lo vemos desde el principio. Pero ¿sabe qué? Esto no es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer Proverbios 28:13, que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Leemos, dice, el que encubre sus pecados, mas el que los confiesa. Leemos la última parte otra vez, por favor. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Como mencionaba en un inicio, muchas veces podemos caer en la tentación, porque somos humanos. Y si alguien dice, ay, es que yo no he caído en la tentación, pues está cayendo en la tentación de mentir, porque no es cierto. Y Jesús lo dijo. Entonces, en algún momento todos podemos caer en una tentación. Todos podemos caer en el hoyo, un hoyo grande, uno chiquito, uno mediano, uno gigantesco. Todos podemos caer. Sin embargo, Dios quiere que asumamos la responsabilidad por nuestras acciones. Si pecamos, debemos de arrepentirnos. Primeramente, reconocer que hemos hecho algo mal. Arrepentirnos, pedir perdón y aceptar las consecuencias. Porque ¿sabe qué? Muchas personas dicen, ay, ya le pedí perdón a Dios, ¿tú por qué no me vas a perdonar? A ver, vaya y dígale eso a Coppel. ¿Qué le va a hacer? Váyale y diga eso a Electra. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos prestado y no le pagamos, pues le pedimos perdón a Dios. Y tal vez le pidamos perdón a ellos, pero le va a decir, te perdono, pero págame. Entonces le va a decir dando y dando, dame el dinero y yo te doy perdón. Dios quiere que nosotros asumamos las consecuencias de esto, de caer en la tentación. Cuando nosotros asumimos las consecuencias o nos hacemos responsables de las cosas que nosotros hagamos, Dios, para empezar, nos va a perdonar y nos va a ayudar. Él nos va a ayudar si nosotros asumimos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro error, humanamente hablando. Porque sí o no que también hay personas que se mandan mucho. Por ejemplo, en un choque de carros, de autos, hay personas que nada más le das así un rasponcito así chiquito y dice, no, págame 50,000 pesos. Pues si quieres te lo pulo mejor nomás, o sea, si nada más le eché un rasponcito. Pero si nosotros sí de veras sí lo aplastamos bien feo el carro, pues sí, ¿qué debemos de hacer entonces? ¿Qué debemos de hacer? Pagar, reponer. Y más, y si veníamos a exceso de velocidad y fuimos nosotros los que estampamos ahí, quedó nuestra cara impresa en el carro, pues con más razón, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque ¿quién nos manda a estar yendo a exceso de velocidad en un lugar donde no se puede ir a exceso de velocidad? Para empezar, ¿no? Asumir nuestras responsabilidades, exactamente. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad y decimos, ok, sí le voy a pagar, y si la otra persona se quiere pasar de lista y decir, no, págame eso, aunque tú sabes que no, es eso lo que vale, que es menos, Dios es justo. Dios es justo cuando nosotros asumimos nuestras responsabilidades y nos arrepentimos. Él nos ayuda. Pero si nosotros decimos, ay, no le voy a pagar, o si de plano se estampa, vio que a usted no le pasó nada y prende el carro, la moto, lo que sea, vámonos. Exactamente.
Pero si cae en la tentación de no manejar en las reglas, tiene que asumir las responsabilidades. Y si se va usted, pues es peor porque luego le anotan la placa y no solamente lo van a buscar por haber estampado contra uno, sino por por andar a exceso de velocidad y por escaparse. Entonces, ¿es peor, sí o no? Y eso pasa en las demás tentaciones y eso pasa en los demás pecados. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Asumir la responsabilidad. Yo sé que es algo que no nos gusta. Es algo muy incómodo. Y a veces nos mete en problemas. Por ejemplo, cuando estamos niños y nos ponen algún reporte, decimos, ay, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Cuando sacan 5, ay, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Y uno siente que se le va a acabar el mundo. Pero cuando uno asume la responsabilidad de sus acciones y se arrepiente y le pide perdón a Dios y hace las cosas humanamente posibles para enmendar eso, Dios es justo. Dios muestra su mano. Amén. Entonces debemos de reparar, de enmendar lo que ha ocasionado nuestro error y también arrepentirnos completamente para que Dios nos perdone y a la misma vez nos ayude a vencer esta tentación. Porque si ya chocamos por andar a exceso de velocidad, después va a andar a exceso de velocidad otra vez. Ya va a tener más cuidado, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasa con las tentaciones. Entonces, siguiendo todos esos puntos, que quiero que me ayude a repasarlos, por favor. ¿Se anotó? ¿El primero cuál fue? El enemigo es astuto y puede engañarnos. El segundo, el pecado no tiene poder sobre nosotros. El tercero, identificar las voces engañosas. El cuarto, ¿qué? Puede haber ataques directos. El quinto, a manejar nuestra espada. El sexto, ¿cómo? No vacile, hermano. ¿Cómo? No vacilar frente a la tentación. ¿En cuál voy? ¿En el octavo? ¿Cuál? En el séptimo. No dejarnos impresionar por el mundo. Y el último, asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Siguiendo todos estos puntos o estas herramientas, que no las pongo yo, sino que vimos que las pone la Biblia y leímos los versículos, podremos resistir a la tentación. La palabra de Dios nos dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Esta debe ser nuestra motivación. El tener un día esa corona, ese reconocimiento de nuestro genuino amor y nuestra lucha contra el pecado por amor a Cristo. Estamos en la serie Avivando el Fuego y la razón por la que se toman estos temas, aun cuando estamos hablando del avivamiento, es porque no por estar en vísperas de un avivamiento quiere decir que no va a haber tentación, que no va a haber pecado, que no va a haber alguna otra cosa que quiera venir a nosotros. Sino que por estar en vísperas de un avivamiento es cuando más va a haber. Es cuando más el enemigo se va a levantar contra la iglesia. Y cuando más ataques del enemigo va a haber. Porque el enemigo sabe que la iglesia se está despertando. Porque el enemigo sabe que usted se está levantando. Y como le decía hace un rato, sabe que somos peligrosos. Y no quiere que cumplamos el objetivo que Dios dio a nuestra vida. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros esté expectante, activo y atento a lo que pasa alrededor y en nuestra vida espiritual. Es necesario que nos autoexaminemos y que seamos honestos con nosotros mismos. Y si no podemos ser honestos con nosotros mismos, ir con alguien de mucha confianza y decirle, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy en mi vida espiritual?
¿Soy igual de constante en la oración como antes? ¿Cómo me has visto? Y debemos examinarnos para poder seguir avivando el fuego de la manera en que Dios quiere y que no caigamos en la tentación en el camino, pasando a dejar de ser parte del avivamiento. Debemos de estar atentos, porque si nosotros nos dejamos caer en la tentación y nos dejamos llevar, se nos quedará quitada la corona de la vida. Es por eso, hermano, que en esta hora te invito a que llevemos las tentaciones delante de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Y en esta hora vamos a llevar ante Cristo todo eso, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene diferentes luchas. Pero primeramente vamos a reconocer y vamos a decirle: Dios, yo sé que muchas veces me he dejado engañar. Sé que muchas veces ni siquiera he tomado tu palabra en serio. Muchas veces he vacilado, muchas veces he cambiado tu palabra por otras cosas y por eso he caído. Dios conoce nuestras luchas y vamos a decirle: Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame a no vacilar. Ayúdame a no caer, porque yo quiero estar contigo, yo quiero ser parte de este avivamiento.